Buenas chicos, yo soy el bioquímico Hernán Larrea y conmigo van a estar viendo la unidad 3, la parte de metabolismo. Una parte conmigo, una parte con la ingeniera agrónoma Paola Moreno. ¿Eh? Esperen que voy a ver cómo se compartía. Yo no soy el mejor amigo de la tecnología, pero aquí está. Bueno, entonces principalmente lo que nosotros vamos a ver son estas partes, ¿verdad? Reacciones redox. Vamos a hablar un poquito nada más. Esta vez tema de química. Vamos a enfocarnos en la parte biológica, aunque realmente esta parte de unidad 3 es muy química. Vamos a hablar de lo que es la respiración aeróbica, la producción de energía a partir de cosas que no son glucosa y después cómo se hace esa respiración si es que no hay oxígeno, o sea, la respiración anaeróbica y también la fermentación. Primero que nada, vamos a empezar hablando de esas reacciones redox. La palabra redox viene de reducción-oxidación. A ver, se ve en mi mouse. Ahí está. Reducción-oxidación, en el cual tiene que ver con el cambio del número de oxidación de las especies químicas que están reaccionando, ¿verdad? Tiene que ver con transferencia de electrones principalmente. Acá vemos el sodio, principalmente, tiene 11 electrones, en el cual tiene que deshacerse de uno para quedar con 10 electrones como su gas noble más cercano, que es el neón. Sin embargo, por el lado contrario, el flúor tiene 9 electrones que tiene que recibir un electrón para quedar con la configuración electrónica del gas noble más cercano, que también es neón, ¿verdad? Entonces ocurre esa transferencia de electrones a partir de esta especie hacia esta especie. Y eso es una reacción redox. Que principalmente es este tipo de reacciones que van a estar ocurriendo en las reacciones de respiración aeróbica. ¿Qué tienen de particular estas reacciones redox? Que son muy energéticos, liberan una gran cantidad de energía, ¿verdad? Vamos a ver acá un ejemplo, no es una reacción biológica, es una reacción química inorgánica, en el cual el sodio metálico reacciona con agua y el sodio metálico, se vuelve sodio iónico, ¿verdad? Pierde un electrón y al perder ese electrón libera una gran cantidad de energía, como podemos ver acá, incluso ocurre una pequeña explosión, ¿verdad? Bueno, pero no es el objetivo de la clase que sepan que el sodio explota. Vamos a seguir hablando de las reacciones redox, ¿verdad? Esta es la reacción general de la respiración aeróbica, ¿verdad? En el cual a partir de la glucosa, como sabrán de la clase de macromoléculas, esta es la fórmula química de la glucosa, reacciona con oxígeno para darme dióxido de carbono y agua. Y en esta reacción redox ocurre una liberación de la energía. Si ven, o químicamente, esta reacción es similar, de hecho, no es similar, es igual a una reacción química de combustión. Esta es una reacción química de combustión que es la combustión del metano, en el cual el el metano, al reaccionar con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. Acá en la reacción de la respiración, la glucosa, al reaccionar con oxígeno, me forma dióxido de carbono y agua. Entonces, esta reacción de combustión del metano también podría ser igual a una reacción de combustión del gas propano, por ejemplo. ¿Dónde voy a encontrar yo el gas propano? El gas propano, por ejemplo, es el gas que yo le cargo a la garrafa de mi cocina. Y yo la garrafa de mi cocina hago que provoco esta misma reacción química. ¿Para qué? Para obtener una gran cantidad de energía y con esa energía es la que yo voy a cocinar mis alimentos. Entienden que esa cantidad de energía también yo puedo obtener de la glucosa, pero el cuerpo solamente va a poder extraer la energía de la glucosa y no de otros gases. Bueno, ahí está. Y también de las otras moléculas que vamos a estar hablando. Y esta reacción de combustión es una reacción redox, en la cual la glucosa o los carbonos que están en mi glucosa se oxidan totalmente hasta dióxido de carbono, que es el estado más oxidado del carbono, y el oxígeno se reduce hasta oxígeno con número de oxidación -2, ¿verdad? Acá su número de oxidación es 0, acá su número de oxidación -2. Entonces, al ocurrir esta reacción de oxidación-reducción, también se libera una gran cantidad de energía y esta energía va a ser almacenada en enlaces químicos en la forma de la molécula de ATP, que si vieron en las moléculas, en la clase de macromoléculas, ATP era un tipo de nucleótido. Ya sabrán ustedes, los nucleótidos son
Una molécula formada por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. En este caso, en el ATP tengo tres grupos fosfato. Entre los enlaces fosfato-fosfato es que donde yo voy a almacenar mi energía. Cuando yo rompa esos enlaces fosfato-fosfato, voy a obtener energía para mi trabajo celular. Entonces, en estas reacciones, yo voy a formar esos enlaces fosfato-fosfato para poder almacenar energía en esos enlaces, ¿no? Pero esto ocurre paso a paso. Vamos a ver cada uno de los pasos por los cuales se forman estos enlaces, ¿verdad? Pero antes seguimos hablando de lo que es las reacciones redox. Esta es una molécula que se conoce como nicotinamida dinucleótido que no vamos a estar diciendo ese nombre, vamos a estar abreviando como NAT+ y como NADH, pero la parte que nos interesa realmente es, ven acá tengo la base nitrogenada, el azúcar de 5 carbonos, los fosfatos, acá tengo otra vez el azúcar de 5 carbonos y acá tengo una nicotinamida. La nicotinamida de esta manera está en su forma oxidada y de esta manera está en su forma reducida. ¿Qué quiere decir que esté en su forma reducida? Que tiene más electrones. Entonces, los electrones de la glucosa, si ven en esta reacción, la glucosa yo voy a oxidar, o sea, es la glucosa quien va a estar dándome el electrón y esos electrones van a ser guardados en esta molécula de nicotinamina adenina dinucleótido, o sea, aquí, así en su forma reducida. Por lo cual yo necesito que esté oxidada para poder darle el electrón y cuando le doy el electrón pasa a estar en esta manera. Entonces, nosotros vamos a referirnos a esta molécula simplemente como NAD+ y como NADH. NAD+ es su forma oxidada, NADH es su forma reducida. Ok, aquí tenemos un esquema que nos ejemplifica bastante interesantemente cómo ocurre la reacción aeróbica. Si ven acá tenemos dos personas. Están empujando una piedra y esa piedra cae de la misma altura hasta el piso, ¿verdad? Sin embargo, una es una caída brusca y repentina desde la altura hasta el piso y la otra lo hace en ciertos escalones. Ambos liberan la misma cantidad de energía. Sin embargo, la primera la hace de una, por lo tanto es posible que en la primera caída, en esta caída, ocurra una gran liberación de energía e incluso es posible que mi piedra se rompa. Sin embargo, esto lo va haciendo en varios pasos sucesivos y es posible que esta roca llegue intacta al suelo. Sin embargo, va a liberar una gran cantidad de energía. Solamente que acá va a liberar un poquito de energía, acá va a liberar un poquito de energía, acá va a liberar un poquito de energía, acá va a liberar un poquito de energía y aquí también, pero no lo suficiente como para romper esa roca. Entonces es más seguro hacer esa liberación de energía en varios pasos sucesivos, que es exactamente lo que hacen las células con la glucosa. Las células no realizan esta reacción de combustión de una. Lo hace en varios pasos sucesivos para que esas reacciones sean seguras para la célula. Como se acuerdan, le dije que esta misma reacción es la que ocurre en la garrafa de la cocina. ¿Qué pasa si yo toco el fuego de la cocina? Me quemo, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta reacción en un solo paso, es posible que la célula muera. De hecho, también al realizar este tipo de reacciones se genera un poco de calor. ¿Qué es lo que ocurre si hace un ambiente demasiado frío y nosotros nos ponemos a hacer ejercicios? Estamos haciendo este tipo de reacciones y sentimos que el cuerpo se calienta. Y es exactamente por la misma razón. O también podemos comparar con la reacción de combustión de combustible en un motor. El motor quema el combustible, o sea, hace una reacción también de combustión, pero solamente parte, pequeña parte de esa energía se transforma en energía cinética para mover el motor y la otra pequeña parte se transforma en calor, que es por eso que nosotros podemos sentir el motor caliente después de prender el vehículo, ¿verdad? Entonces, primero, la glucosa también solamente parte se va en forma de energía y parte se disipa en forma de calor. Es por eso que nosotros cuando hacemos ejercicio sentimos que nuestro cuerpo se empieza a calentar, ¿verdad? Ok, pero dijimos que ocurre en varios pasos sucesivos. ¿Cuáles son esos pasos sucesivos? La respiración aerobia rompe la glucosa en estos cuatro pasos. El primero, la primera etapa es la glucólisis, la segunda es la formación de la acetilcoenzima A, la tercera es el ciclo del ácido cítrico y la cuarta es el transporte de electrones y la quimiosmosis.
Y estas reacciones ocurren en diferentes partes, o sea, realmente no. La primera es la que ocurre en el citoplasma y estas tres etapas ocurren ya en la matriz mitocondrial. Si ustedes se acuerdan de la clase de organelos, la mitocondria era un organelo que tenía una membrana externa, tenía una membrana interna. El espacio entre las membranas se conoce como espacio intermembrana y el espacio adentro de la membrana interna se conoce como matriz mitocondrial, ¿verdad? Entonces la glucólisis ocurre en el citoplasma y todas estas tres en la matriz mitocondrial. De hecho, un poco del transporte de electrones ocurre en la intermembrana, pero vamos a ver en su momento. Vamos a hablar de cada etapa. Primero vamos a hablar, bueno, acá es un resumen general que vamos a volver a ver este cuadro una vez que hayamos estudiado las cuatro etapas. Vamos a hablar de la primera etapa que es la glucólisis. Eh, Ustedes se acordarán de la clase de macromoléculas en la parte de carbohidratos, la de la glucosa es el que más se habla porque es de ella a partir de los cuales obtenemos energía y ustedes habrán estudiado en esa clase que se almacena en forma de glucógeno, que es la reserva energética animal, en forma de almidón, que es la reserva energética de las plantas, celulosa ya es un carbohidrato estructural, pero ok, se almacena la glucosa en forma de glucógeno o almidón. ¿Qué pasa después? Que yo voy a romper nuevamente cada una de las subunidades de ese polímero, ya sea de glucógeno o almidón, para ir obteniendo glucosa. ¿Y cómo voy a usar esa glucosa para energía? Ya dijimos los cuatro pasos y empieza aquí. Primero tenemos acá la glucosa. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que queremos almacenar la energía en forma de enlaces químicos o en forma de ATP? Sin embargo, acá yo necesito, acá, ¿dónde está mi mouse? Ahí necesito utilizar un ATP para que de esta glucosa pase, se fosforile aquí en este oxígeno. Y esta molécula se conoce como glucosa 6-fosfato. Aquí, esta etapa, si ven, se llama fase de inversión de energía. ¿Por qué? Porque primeramente yo necesito utilizar energía para después ir obteniendo energía a partir de esta glucosa. El mismo ejemplo de la garrafa de la cocina. Yo no abro simplemente la garrafa, yo le tengo que acercar un fósforo o acercar un encendedor o darle una pequeña chispa. Yo tengo que darle un poquito de energía para que la energía contenida en los enlaces de la garrafa de mi cocina se transforme en calor. Entonces acá es lo mismo, acá yo tengo que darle un poquito de energía, tengo que darle una pequeña chispa en forma de ATP. Ok, entonces la glucosa se fosforila aquí en el oxígeno del carbono 6. No creo que haga falta entrar en detalle el carbono 6, ¿verdad? Pero acá es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Este es el carbono 6. Se fosforilina el carbono 6, por lo tanto se forma la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se isomeriza. ¿Qué es un isómero? ¿Se acordarán ustedes de macromoléculas? Un isómero es una molécula que responde a la misma fórmula molecular. Y habrán visto que la glucosa y la fructosa son isómeros, ¿verdad? Entonces esta glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Ahí se me perdió mi mouse. La glucosa 6-fosfato se fosforila a fructosa 6-fosfato. Acá esta misma molécula volví a poner acá simplemente para poder seguir, ¿verdad? No sé cómo poner cursor. Espero que se esté viendo mi mouse realmente. Si no se está viendo mi mouse, em, me cagué. Espera. Ok. ¿Qué pasa después con esta fructosa 6-fosfato? Nuevamente debo de invertir un poquito de energía en forma de ATP y esta fructosa 6-fosfato se fosforila ahora en este carbono que es el carbono 1. Y se forma la fructosa 1,6-bifosfato. Se llama 1,6-bifosfato porque tiene un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 6. Hasta acá los nombres todavía tienen un poco de sentido. Esta fructosa 1,6-bifosfato se va a romper por la mitad y me va a formar la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Si ustedes se acuerdan otra vez de la clase de macromoléculas, la dihidroxiacetona y la gliceraldehído 3-fosfato eran los carbohidratos más sencillos. La dihidroxiacetona fosfato era la acetona de tres carbonos o la cetosa de tres carbonos y esta era la aldosa de tres carbonos. Pero acá están fosforiladas. Fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ok. Tengo estas dos moléculas, la dihidroxiacetona y la gliceraldehído 3-fosfato, que son isómeros el uno del otro. Entonces, mediante una enzima conocida como isomerasa, la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí termina
la fase de inversión de energía de la glucólisis. ¿Se acordarán? La glucólisis ocurría en el citoplasma. Ok. A partir de este paso es que yo voy a ir obteniendo netamente energía. Ya no voy a invertir energía, sino que voy a ir obteniendo energía. Ok, la gliceraldehído 3-fosfato. Habíamos terminado acá. Habíamos dicho que obteníamos dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato, pero que esta dihidroxiacetona fosfato se isomeriza y tengo otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí yo termino con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y cada reacción que yo voy a mencionar acá ocurre dos veces por cada glucosa que yo esté combustionando. Por eso acá van a ver la palabra 2 que hace referencia a la cantidad en todos. 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque ocurre dos veces. Entonces esa gliceraldehído 3-fosfato ahora va a oxidarse. Y al oxidarse me va a reducir a una molécula de NAD más en su forma oxidada hasta una molécula de NADH en su forma reducida. Que ahora no me va a servir todavía, pero van a ver para qué me va a servir más adelante esta molécula de NADH reducida. Que si se acuerdan, es la forma reducida, o sea, la que tiene electrones. Los electrones de la gliceraldehído 3-fosfato pasan a la molécula de NADH. Entonces la gliceraldehído 3-fosfato se oxida hasta esta molécula que se llama 1,3 difosfoglicerato. Al oxidarse, esta molécula agarra una molécula de fosfato que estaba disuelta en el citoplasma y la une a sus moléculas. Y ahora tengo otra vez una molécula con dos grupos fosfato. Y uno de estos grupos fosfato va a ser donada a una molécula de ADP, que tiene dos fosfatos. Al darle ese grupo fosfato, ahora tengo tres fosfatos y aquí ya obtuve nuevamente una molécula de ATP. Ya estoy obteniendo energía a partir de mis reacciones. Esta molécula de ATP yo voy a almacenar después para realizar cualquier tipo de trabajo celular. Ok, al donar esa molécula de fosfato, el 1,3 difosfoglicerato pasa simplemente a 3-fosfoglicerato, o sea que le donó el fosfato del carbono 1. No, no leí bien todavía el programa de estudios, pero no sé si ustedes lo que tienen que saber las estructuras, ¿verdad? Sí, sí, para mí que ustedes tienen que saber solamente lo que ocurre, pero yo estoy describiendo para que se vaya comprendiendo la idea. Entonces tenemos acá el 3-fosfoglicerato que se isomeriza nuevamente y del pasar a estar unido al carbono 3 pasa y se une al carbono 2 ahora el fosfato. Y el OH que estaba aquí pasa a estar ahí abajo, ¿verdad? Por mecanismos que no vale la pena detallar. Ahora, esta 2-fosfoglicerato es la misma molécula, simplemente la volví a copiar aquí. Se pasa por una reacción de deshidratación. O sea, se pierde este OH y otro hidrógeno. ¿Y qué pasa? OH más hidrógeno me da agua, ¿verdad? Entonces se pierde una molécula de agua y se forma este doble enlace y se me forma esta molécula que se conoce como fosfoenol piruvato. Nuevamente, este fosfonolpiruvato tiene acá unido una molécula de fosfato y esa molécula de fosfato puede ser donada a una molécula de ADP para formarme una molécula de ATP. Estoy nuevamente obteniendo energía. Finalizando así, de esta molécula, al donar este grupo fosfato, se forma esta molécula de piruvato. Como habíamos dicho, vale recalcar que estas reacciones ocurren dos veces por cada glucosa porque aquí termino con dos moléculas de gliceraldehído 3. Aquí termina la glucólisis. Esta etapa en donde empecé a obtener energía ya se llama como etapa de obtención de energía. No veo realmente qué dice acá. Fase de captura de energía porque ya estoy yo obteniendo energía. Esta fue la primera etapa. La primera etapa, que es la glucólisis, se divide en dos fases, la fase de inversión de energía y la fase de captura de energía. La fase de inversión es donde yo estoy dando energía y la fase de captura es donde ya estoy recibiendo energía. Y si ven acá, yo doné este ATP y doné este ATP, o sea, en la primera fase utilicé dos ATPs. En la segunda etapa, yo obtuve aquí ATPs,
2 ATPs y aquí obtuve otros 2 ATPs, o sea, obtuve 4 ATPs. Utilicé 2, obtuve 4. Entonces, ahí puedo formular dos tipos de preguntas. ¿Cuál es el rendimiento neto? El rendimiento neto es de 4, perdón, el rendimiento total es de 4 ATPs y el rendimiento neto es de 2 ATPs. ¿Por qué 2 ATPs? Porque obtuve 4, pero utilicé 2 y ahí le resto, entonces en esta fase obtuve 2 ATPs. Pero ¿qué más obtuve en estas fases? Vamos a mirar. Aquí solamente obtuve ADP, o sea, utilicé ATP, pero aquí además yo obtuve estas dos moléculas de NADH que les había mencionado antes, que por el momento todavía no nos van a servir. Ok, vamos a pasar ahora a la segunda etapa, que es la más divertida de estudiar porque simplemente consiste en una sola reacción. Habíamos terminado la etapa anterior en el piruvato. ¿Qué ocurre después con este piruvato? Este piruvato va a entrar del citoplasma a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial va a ser sustrato de un complejo multienzimático que se conoce como piruvato deshidrogenasa, en el cual este piruvato se va a descarboxilar, o sea, este grupo carboxilo tema de química orgánica, carboxilo era el carbono de los ácidos carboxílicos, se va a oxidar hasta dióxido de carbono. Y me va a quedar esta molécula unida a una coenzima A. Esta molécula se conoce como una parte acetil, entonces al unirse con la coenzima A se forma la acetilcoenzima A. ¿Qué más? Ven que acá en esta reacción nuevamente yo estoy obteniendo una molécula de NADH y acá, otra vez, es un piruvato el que reacciona, pero por cada glucosa obteníamos dos piruvatos. Entonces, en esta etapa, por cada glucosa, vamos a obtener dos moléculas de NADH en su estado reducido. Por cada glucosa. Uno solo por cada reacción, dos por cada glucosa. Y esa es toda la segunda etapa. ¿Qué va a pasar después? Después vamos a pasar a la tercera etapa en donde ya va a tener participación o va a empezar con esta molécula de acetilcoenzima A. Esa tercera etapa realmente tiene tres nombres mencionados en el libro del Solomon, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o el nombre más utilizado y más conocido es el ciclo de Krebs. Vamos a decirle nosotros ciclo de Krebs. Esta es una versión resumida que simplemente me muestra todo lo que yo voy obteniendo en esa tercera etapa. A ver si puedo hacer aquí zoom. Sí, puedo hacer zoom. Gracias a Dios. Ok, aquí estamos. Esa acetilcoenzima A que habíamos nosotros obtenido en en la segunda etapa va a reaccionar con una molécula de oxalacetato que estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí. Y mediante una enzima que se conoce como citrato sintetasa o citrato sintasa, dependiendo del libro que estén leyendo. Y al reaccionar la acetilcoenzima A con la oxalacetato, se me va a formar una molécula de citrato. La acetilcoenzima A, como habíamos visto, tenía simplemente dos carbonos. Al reaccionar con esta molécula de oxalacetato que tiene cuatro carbonos, voy a obtener una molécula de seis carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. ¿Qué va a pasar con ese citrato? Va a pasar por una enzima que va a hacer que se deshidrate y se va a rehidratar, pero nuevamente en otro lugar. O sea, voy a obtener un isómero del citrato y ese isómero es el isocitrato. Si ven, la diferencia entre el citrato y el isocitrato es la ubicación de este OH. Acá estaba en este carbono y aquí está en este carbono. O sea, se isomerizó. Aquí no ocurrió ninguna ganancia ni pérdida de energía. Aquí es donde voy a empezar a obtener cosas. Este isocitrato se va a descarboxilar, pierdo una molécula de CO2, tenía 6, pierdo un carbono y aquí ya voy a tener una molécula de 5 carbonos. Y esta es una reacción de descarboxilación oxidativa, o sea, este isocitrato se está oxidando y al oxidarse le va a reducir a una molécula de NAD más para obtener una molécula de NADH, que hasta ahora no me sirve, después vamos a ver para qué nos sirve, como vengo diciendo. Y así va a ser para todas las moléculas de NADH, entonces no voy a decir más eso.
Y al oxidarse me forma el alfa-cetoglutarato. Espérenme que, un ratito. Espérenme que, un ratito. Uy, bueno. Ok, tengo el alfa-cetoglutarato. Nuevamente, este alfa-cetoglutarato va a sufrir una reacción de oxidación y se va a oxidar uno de mis carbonos carboxílicos hasta dióxido de carbono. Y al oxidarse me va a reducir nuevamente a una molécula de NAD más hasta NADH. Y ahí tengo otra molécula de NADH. Y aquí se me va a unir nuevamente la acetilcoenzima A y me va a formar esta molécula que se conoce como succinilcoenzima A. Ahora, esta succinilcoenzima A va a reaccionar nuevamente mediante una enzima que se conoce como succinil-CoA sintetasa y me va a formar el succinato. Y en esta reacción es una reacción energética, muy energética, que me va a permitir fosforilar una molécula de GDP. Nosotros estábamos mencionando que yo quiero guardar mis energías en forma de ATP. ¿Y qué era ATP? Es adenosina trifosfato. Adenosina viene de adenina, una base nitrogenada. GDP es guanosina trifosfato de guanina, otra base nitrogenada. O sea, la GTP también es una molécula que yo puedo utilizar para energía. Pero la célula está acostumbrada a utilizar o a guardar su energía en forma de moléculas de ATP. Entonces, esta molécula de GTP que me sirve como energía va a utilizar ese fosfato que ganó para darle ese fosfato que ganó a una molécula de ADP para darme ATP y ahí ya tengo la molécula que mi célula quiere para guardar su energía. Y en esta reacción se forma esta molécula que se conoce como succinato. El succinato, mediante una enzima succinato de deshidrogenasa, se va a oxidar a fumarato y al oxidarse va a reducirme una molécula de FAT más hasta FATH2, que es simplemente otra molécula parecida a esta con la misma función, solamente que tiene estructura diferente y después vamos a ver la diferencia también en su utilización. Y por casi terminando, fumarato se hidrata y me forma esta molécula malato, no gano ni pierdo nada, simplemente se hidrata y este malato nuevamente se va a oxidar y al oxidarme me va a reducir un NAD más a NADH y al oxidarse me forma un oxalacetato y este oxalacetato nuevamente puede reaccionar con otra acetilcoenzima A y todo este proceso se va a repetir nuevamente siguiendo todo lo que expliqué. Entonces llega hasta oxalacetato, reacciona con otra molécula de acetilcoenzima A, llega al oxalacetato, reacciona con otra molécula de acetilcoenzima A y yo voy obteniendo así NADH, NADH, FATH, NADH, ATP. Ahora, yo obtuve en una vuelta de este ciclo, obtuve una, dos, tres moléculas de NADH, una molécula de FATH2 y una molécula de ATP. Pero ¿cómo empezó? Empezó con una molécula de acetilcoenzima A. ¿De dónde vino la acetilcoenzima A? Del piruvato. ¿De dónde vino el piruvato? De estas reacciones. Por cada glucosa habíamos visto que obtenía dos piruvatos, entonces obtengo dos acetilcoenzima A y esas dos coenzima A van a hacer que se den dos vueltas en este ciclo por cada una sola glucosa. Entonces, aquí en esta etapa, por cada glucosa yo voy a obtener 6 moléculas de NADH, NADH, 2 moléculas de FATH y 2 ATPs. Ahora, otra cosa que es importante de resaltar en esta etapa es que vamos a mirar un poco la glucosa, cómo empezaba. La glucosa, un carbohidrato de 6 carbonos. ¿Qué va a pasar? Tengo 6 carbonos. Aquí se rompe y me forma dos piruvatos, o sea, dos moléculas de 3 carbonos. Aquí, en esta segunda etapa, esas dos moléculas de 3 carbonos, o sea, el piruvato, pierde un carbono en forma de CO2, entonces cada uno
ya pierde un carbono y me quedan entonces 4 carbonos de mi glucosa original. Después, ¿qué pasa aquí? Me voy acá, tengo la acetilcoenzima A de 2 carbonos. Aquí pierde un dióxido de carbono y aquí pierde otro dióxido de carbono. Sigue la otra vuelta, llega la otra acetilcoenzima A. Aquí pierde una molécula de carbono y aquí pierde otra molécula de carbono en forma de CO2. O sea que todos los carbonos que eran originales de mi glucosa ya desaparecen completamente en esta tercera etapa. ¿Qué es lo que me queda de mi glucosa original después de esta etapa? Los electrones que tenía. ¿Dónde están los electrones que tenía? Están en estas moléculas de NADH y FADH, ¿verdad? Ok, ¿qué voy a hacer con estas moléculas de NADH y FADH? Y esas son las que van a entrar en la cuarta etapa de la respiración aeróbica, que es el transporte de electrones o la quimiosmosis, ¿verdad? Habíamos dicho que a partir de la segunda etapa, estas reacciones ocurren en la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, o sea, debajo, por dentro de la membrana mitocondrial interna, o sea, en la membrana mitocondrial interna, yo voy a encontrar algunas proteínas conocidas como complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Cada una tiene su nombre. El complejo 1 se llama NADH-ubiquinona óxido reductasa. El complejo 2 se llama succinato ubiquinona reductasa. El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Y el complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. ¿Qué? Sus nombres son bastante largos y complejos, entonces simplemente se le conoce como complejo 1, 2, 3 y 4. Además hay otro complejo que es el complejo 5 que se conoce como ATP sintasa. Ok, ¿de qué me sirven estas proteínas? Y aquí en esta cuarta etapa es donde empiezan realmente a tener importancia esas moléculas de NADH y FADH2 que íbamos obteniendo en cada etapa. ¿Qué va a pasar con esas moléculas de NADH y FADH2? El NADH, ¿se acuerdan que tiene los electrones de la glucosa original? Le va a dar ese electrón que obtuvo de esas reacciones mencionadas al complejo 1. O sea, le va a pasar los electrones al complejo 1. O sea, si el NADH está dando sus electrones, o sea, se está oxidando. Y al darle el electrón al complejo 1, después el complejo 1, ese electrón también le va a donar al complejo 3. El complejo 3 le va a donar nuevamente ese electrón al complejo 4 y finalmente el complejo 4 le va a dar ese electrón al oxígeno. El oxígeno en ese estado tiene número de oxidación 0. Al recibir el electrón pasa a tener estado de oxidación -2 y el oxígeno -2 va a reaccionar con protones que tengo en el medio para formarme una molécula de agua. Y ahí hago pausa para definir lo que es la respiración aerobia. Si ustedes buscan definición de respiración aerobia, van a encontrarse con la definición en la cual dice que la respiración aerobia es aquella en el cual el oxígeno es el aceptor final de electrones. Y a este proceso de aquí hace referencia con ese aceptor final de electrones. ¿Por qué? El electrón estaba en la glucosa, de la glucosa pasó al NADH, aquí del NADH pasó al complejo 1, del complejo 1 al complejo 3, del complejo 3 al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno. Y el oxígeno ya no le va a donar a nadie ese electrón. Por eso el oxígeno es el aceptor final de electrones en la respiración aeróbica. Ok, está bien. El NADH me dio el electrón y pasó por todo ese camino. ¿Y de qué me importa que haya pasado ese electrón por todos esos caminos? Si ustedes buscan definición de electricidad, van a buscar que electricidad se puede definir como el movimiento ordenado de electrones. Y aquí está ocurriendo ese movimiento ordenado de electrones. O sea, podríamos decir que acá hay una pequeña corriente eléctrica. Están pasando electrones a través de estos complejos. Entonces, es como si fuese un poco de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, entre comillas, digo, se está utilizando ¿para qué? Para transportar protones, o sea, estos iones H+, en contra de su gradiente de concentración.
Si se acuerdan ustedes del capítulo de transporte, teníamos dos tipos de movimientos, transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel que no requiere energía y permite el movimiento a favor del gradiente de concentración. Y el transporte activo es el que requiere energía y es para mover cosas en contra de su gradiente de concentración. Aquí yo voy a mover estos iones H más en contra de su gradiente de concentración, o sea, desde un lugar de menor energía hacia un lugar de mayor energía. ¿Y de dónde estoy sacando esa energía? De esta pequeña corriente eléctrica, por decirlo de alguna manera, que se está generando al moverse mis electrones. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre el NADH y el FADH2? Es que el NADH, debido a su estructura, puede donarle sus electrones al complejo 1, y de ahí al 3, al 4 y al oxígeno. Y el FADH2 lo va a hacer mediante el complejo 2. El complejo 2 le va a donar al 3, al 4 y el 4 nuevamente al oxígeno. Entonces, recorrido del NADH, NADH 1, 3, 4, oxígeno. Recorrido del FADH 2, 3, 4, oxígeno. Ahora, el rendimiento de cada uno va a ser diferente. ¿Por qué? Porque acá las proteínas que pueden transportar estos iones en contra de su gradiente de concentración son el complejo 1, 3 y 4. Entonces, debido a que el NADH le dona al complejo 1, por cada NADH voy a transportar 1, 2, 3 protones en contra de su gradiente de concentración. Y por cada FADH simplemente voy a transportar 1, 2 protones en contra de su gradiente de concentración. Cada NADH me permite transportar 3. Cada FADH me permite transportar 2. ¿Y de qué me sirve transportar esos iones en contra de su gradiente? Y como habrán visto en la clase de transporte pasivo y activo, el movimiento a favor del gradiente genera una energía potencial. Pero como estas moléculas están cargadas eléctricamente, no pueden simplemente traspasar la membrana y volver hacia la matriz mitocondrial. Para poder pasar desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, tienen que hacerlo mediante alguna proteína transportadora. Y esa proteína transportadora es este complejo 5, que es la ATP sintasa. O sea que si estos protones quieren volver desde este lugar hacia este lugar, tienen que hacerlo mediante esta proteína. O sea, tienen que pasar a través de esta proteína. ¿Y qué pasa? Que esta es como una proteína giratoria que mediante el pasaje de un protón va a girar y va a generar energía cinética, y esa energía cinética va a utilizarse para fosforilar a una molécula de ADP con un fosfato y generarme aquí una molécula de ATP. Ahora, como cada NADH permite transportar 3 protones en contra del gradiente, cada NADH me va a servir para sintetizar 3 ATPs. Y como cada FATH me permite transportar 2 protones en contra del gradiente, cada FATH me va a permitir sintetizar 2 moléculas de ATP. Entonces vimos dos formas en todos estos procesos por los cuales yo puedo obtener ATP. Esta forma de obtener ATP se llama fosforilación oxidativa. Y las otras formas que habíamos visto, o sea, estos ATPs que yo voy obteniendo a partir de cada reacción, se conocen como ATPs obtenidos por fosforilación a nivel de sustrato. Vamos a ver los rendimientos. No puse una tabla con los rendimientos, ¿verdad? Pero vamos a hablar nosotros de los rendimientos. En la glucólisis, entonces, como habíamos mencionado hace rato, por fosforilación a nivel de sustrato, genero 4 ATPs, de los cuales utilizo 2. Pero también aquí en la glucólisis obtengo 2 moléculas de NADH+. Entonces esas 2 moléculas de NADH+, cada una voy a intercambiar por 3 ATPs. Entonces por fosforilación oxidativa, en la glucólisis voy a obtener 6 moléculas de ATP. En total, 8. 2 por fosforilación a nivel de sustrato, 6 por fosforilación oxidativa. En la segunda etapa, lo que yo obtengo es este NADH. Entonces, en esta reacción, como obtengo un NADH, después en la cuarta etapa voy a poder intercambiar ese NADH
por 3 moléculas de ATP. Pero ¿se acuerdan? Esta reacción ocurría dos veces por cada glucosa. Entonces, en la segunda etapa, por cada glucosa, obtengo 6 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. Vamos a ver la tercera etapa. Aquí yo obtenía un ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Ocurría dos veces, dos vueltas por cada glucosa. Entonces obtengo dos ATPs por fosforilación a nivel de sustrato. Pero que también obtengo, ¿se acuerdan que por cada glucosa tenía 6 NADH? Cada uno puede intercambiar por 3 ATPs. Entonces 18 ATPs por fosforilación oxidativa más otros 2 por cada FAT-H. Entonces, 6 por 3 18 debido al NADH, 4 debido al FAT-H y otros 2 por fosforilación a nivel de sustrato. Y eso son las cuatro etapas de la respiración aerobia. Entonces, lo que tienen que saber son los rendimientos generales, cuántos ATPs obtengo por fosforilación oxidativa, cuántos ATPs obtengo por fosforilación a nivel de sustrato, cuáles son cada una de las etapas, dónde ocurren, qué tengo al principio, qué tengo al final y algunos intermedios que voy obteniendo en cada reacción. Ok, voy a hacer una pausa aquí, voy a cortar el video aquí, porque si no se va a hacer demasiado extenso. Y en otro video les voy a grabar la obtención de energía a partir de otras cosas que no son glucosa. Gracias, nos vemos en el siguiente video.